para que la puedan tener más adelante y se las comparto. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues vamos a retomar donde nos quedamos. La semana pasada vimos un poco de los maltratos y lo especial que se convirtió la sangre de Cristo por el sacrificio que Él hizo. Entonces, eso fue genial. Pero antes de eso habíamos estado estudiando el libro de Juan y vamos a seguir estudiándolo el día de hoy, ¿sale? Entonces, hoy vamos a estudiar Juan desde el verso 19, desde Juan 1, desde el verso 19. Si quieres acompañarme con tu Biblia, si no, te voy a compartir pantalla para que podamos ir juntos leyendo este relato y vamos para allá, ¿vale? Vamos a hablar acerca del testimonio de Juan el Bautista y voy a recapitular un poquito de lo que hemos visto aquí en Juan. Juan nos presenta, lo primero que nos presenta es a Dios como Dios es, y dice que fue verbo, que es palabra, que es poder, que siempre ha sido y que siempre será. Y ese es el Dios que adoramos. En Él todo ha sido, siempre ha sido y por Él será. Y ahora va a presentar un personaje que se llama Juan el Bautista. Juan el apóstol, el escritor de este libro, nos va a presentar a Juan Bautista y nos dice de la siguiente manera. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, al cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Señor, este texto nos va a confrontar mucho, Señor, pero también nos va a afrentar, Señor. ¿Quiénes somos nosotros delante de ti y qué queremos que tú seas delante de nosotros, Señor? Bendice con tu amor este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir el estudio en Juan 1:19, que es el testimonio de Juan. Es decir, va a hablar el profeta acerca del testimonio de Juan. El testimonio de Juan es que cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes, entonces está poniendo un contexto. Los judíos van a enviar gente a revisar qué onda con este brother, porque está empezando a hacer influencia. Él está empezando a juntar gente en un lugar donde no debería de hacerlo. Quiere decir que su influencia es poderosa. De hecho, quiero recordarte en el 7 y en el 15 cómo nos hablaron de él en este mismo capítulo. Dice, Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Entonces, él ya tiene un propósito y está trazado que es el que dará testimonio de la luz. Y la luz ya sabemos que es Jesús. Jesús es esta lámpara que alumbra la verdad para que podamos decidir y caminar correctamente. Inclusive en el 15 dice nuevamente qué es lo que Juan es lo que tenía que hacer. Juan era encargado de dar testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces ya vemos que Juan es una persona importante en este libro. Juan va a ser una persona que va a tener influencia sobre el pueblo. Pero hay algo importante, déjame darte un poco de contexto acerca del bautismo que es de los judíos, ¿sale? Entonces, de entrada los judíos se bautizaban casi el día 1. El día 1 de su nacimiento ellos ya eran bautizados y estaban consagrados, pues era parte de la tradición. Sin embargo, si una persona no era judía, también podía, bajo una serie de criterios, llegar a ser bautizada.
De hecho, es la primera vez que nos vamos a encontrar en la Biblia que a los judíos se les llame así, judíos, porque normalmente se les llamaba gentiles y judíos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo los gentiles son todos los que no son judíos y judíos son como aquellos que son pueblo escogido de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver que los judíos es un pueblo importante dentro de la cultura de Cristo, pero también nos vamos a encontrar que los judíos son quienes van a crucificar a Jesús. Y eso va a estar interesantísimo. La historia que nos va a narrar Juan va a ser justamente esta parte de que Jesús empieza un ministerio, acaba en la cruz, y qué pasa después de la cruz, la famosísima victoria de su resurrección y algunos puntos extra referente a este tema. Sin embargo, aquí está empezando por presentar a Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? El predecesor, el que es antes de Cristo. De hecho, nada más para que se den una idea, en Marcos, en Lucas vamos a encontrar una narrativa, y en Mateo, de cuando las panzas de María, que es la madre natural de Jesús, y de Marta, que es la madre natural de Juan, se encuentran y ambas se mueven los vientres. Quiere decir que los espíritus que estaban en ellas se conocían desde ese momento. Ambos habían sido bautizados por el Espíritu, profetizados por un ángel, tenían un propósito importante, ¿sale? Y qué importante es que Juan preparara el camino. Juan ya había presentado el evangelio a muchos y esto sirvió como antesala para que Jesús llegara y ya nada más arrastrara con todos. Entonces, aunque tú sientas que tu propósito en la tierra es pequeño, déjame decirte que si Juan no hubiera hecho esta tarea, que fue tan significativa, Jesús no hubiera tenido el terreno preparado y nuevamente nada de lo que pasó hubiera sido posible. Quiere decir que tu participación en el proceso de Cristo es tan importante como la venida de Cristo misma. ¿Sí me explico? No desmerites aquello que Dios quiere hacer contigo, pues esto va a servir para mucho. ¿Sale? Fíjate nada más. Muchos en este momento tienen pues un cierto apego a la parte judía. La parte judía es creyente de los mandamientos, trata de obedecerlos, pero Juan no viene por judíos, no distingue judíos y gentiles, él le vale gorro. Y es la primera vez que vamos a ver un hombre alzarse en pos de Cristo y no en pos de una civilización. Casi siempre hablamos del malinchismo de las personas, ¿no? De la capacidad de tener como, soy mexicano. Bueno, aquí vamos a ver a un Juan que bautizaba a diestra y a siniestra. No le importaba quién eras, de dónde venías, ni qué hacías. Si tú te arrepentías, tú podías obtener el mismo beneficio como gentil o como judío. Y esto es parte importante de nuestra cultura hoy en día. Mucha gente cree que por ser de una religión, de una nacionalidad o de una cultura, tiene más o menos beneficios que otra. Los nazis, por ejemplo, creen que la cultura blanca es la soberana por sobre todas las culturas. Los mismos en Israel se da, estamos hablando de los israelitas contra, estamos hablando del pueblo musulmanes, no se tienen muy buen aprecio por simple hecho de haber nacido ahí, ¿sale? El judío no tiene aprecio por otras culturas, inclusive hoy en día sigue habiendo esta segregación cultural. Yo quiero decirte esto, ¿cómo quieres ser tú? ¿Como una persona incongruente con Dios y puesta aquí en México para decir, no, aborrecemos a los americanos, aborrecemos a los costarricenses, aborrecemos a los africanos? ¿O quieres ser como Juan, que digas, si tú te arrepientes, puedes ser de mi familia? ¿Vale? Juan es la primera persona que está haciendo esto fuertemente. El verso 20 nos dice que confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Él está diciendo, o sea, la gente le dice, a ver, tú parece como que ya eres el Cristo, el que muchos hablan, el que ha de venir. Y Juan les dijo, no, yo no soy el Cristo, ni mucho menos. Lo que sí te voy a decir es, déjame decirte esto, yo no soy ni digno de desatar los zapatos del que ha de venir. Él sabe la postura y nos la revela. Imagínate que tú hoy puedas decir, hoy ni siquiera si me presentara aquí Jesús, ni siquiera sería digno de mirarlo a los ojos, digno de tocarlo, no soy digno. Juan tiene una postura correcta. Jesús vino por amor,
pero sabe quién es Dios. ¿Me explico? Y Juan lo está poniendo de esa manera. Su trabajo era tan importante que era señalar, imagínate, Juan va a juntar multitudes y les va a predicar una y otra vez. Y Juan no creas que era de estos cuates que predicaba ligero. Juan predicaba recio. Juan te decía, víbora, arrepiéntete. Entonces, si no te arrepentías, Juan se ponía loco y te decía, eres un pagano, un perdedor. No era así el condenadote. Nada más te voy a dar un spoiler alert. Juan se enfrenta al rey y le dice, pecador en su cara. Te acostaste con la esposa de tu hermano. Eso está asqueroso y por eso eres condenado. Imagínate decirle eso a alguien que puede cortar tu vida de tajo. ¿Qué calzones tenía Juan? No tenía pelos en la lengua. Es lo único que me cae bien de ese Juan. Ahí en fuera es medio pandroso, medio... No le gustaban mucho las cosas de esta vida, ¿no? Entonces, su tarea era señalar. Imagínate qué importante, con su dedo iba a seleccionar de entre toda la multitud en el momento que se le apareciera quién iba a ser el Dios, quién iba a ser el Cristo, el hombre, el Dios hecho hombre. Y esto está cañón, porque ¿te imaginas esa responsabilidad de haberte equivocado? Todo lo que hiciste, el trabajo de tu vida se podía venir abajo, pero él estaba seguro de quién era en Jesús y lo hizo, ¿sale? Entonces, vámonos al verso 21 y qué nos dice en el verso 21. Le dijeron pues, perdón, y le preguntaron, ¿qué pues entonces eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. ¿Qué es lo que están preguntando en realidad? Básicamente le están preguntando, bueno, si no eres Jesús, del cual se profetizó, entonces tienes que ser Elías, ¿no? Del cual se nos dijo. Y Elías, pues claramente era una persona de suma importancia. Malaquías nos dice quién es. O sea, Elías también fue un hombre profetizado. Elías fue un profeta que estuvo en el Antiguo Testamento y quiero hablarte un poco de él. En Malaquías 4, 5 y 6, vamos para allá. Malaquías 4, en el verso 5 y 6, te dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Fíjate lo que iba a hacer Elías. Así como Juan tenía un propósito, que era preparar el camino de Jesús, fíjate el propósito de Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elías tenía el compromiso de restauración. Elías iba a ser un restaurador de la palabra, un restaurador del orden natural de las cosas. Y adivinen quién es el territorial más grande del mundo que ha destruido todo. El hombre. Hemos destruido la identidad de la familia. Hoy en día existe hasta inclusive legalmente el concubinato. Tienes el mismo privilegio y derecho que una esposa, sin embargo no estás obligado a casarte. ¿Qué es lo que está pasando? Destruir la identidad de una persona es el trabajo prioritario de Satanás. Y si ataca a todo mundo, pues es mejor para él. ¿Estamos de acuerdo? Satanás se alimenta de la destrucción, el caos y el desorden. Y él le conviene enormemente que tú y yo no estemos enterados. Porque si no nos enteramos, podemos ser fácilmente persuadidos. Y con esto, él va a ganar terreno sobre nuestras vidas. Piensa en esto un momento que te estoy diciendo. Ahí te va. Hoy, ¿qué ha pasado con la educación? Mucho empezó con el tema de homosexualismo, los homosexuales. Estoy hablando de 30 años a la fecha. El homosexual hace 30 años era un problema tabú. Decir que eras homosexual en esa época era casi una sentencia sobre tu vida de maldición. Hoy en día, el que habla del homosexual mal es el que tiene la sentencia. Si tú eres un homosexual, está mal que seas homosexual, sobre ti cae la condena. ¿Y por qué está pasando esto? Por un desorden. El mundo tiene que estar desordenado para que Satanás consiga la victoria. Y él está orquestando una gran desordenanza para que esto ocurra. Ha destruido la estructura familiar, ya no importa si te casas o no te casas. Ha destruido el orden sexual, ya no importa si te acuestas con hombres, animales, personas o lo que sea.
Ya ha destruido la identidad de aquellos que quieren restaurar la identidad de Dios. Y tú, si eres cristiano, ya casi te dicen, nah, este cuate vive retrógrada, es un veterano en estas cosas. Porque piensa en la educación. Antes se enseñaba que el hombre y la mujer formaban una familia. Hoy ya no es así. Hoy la educación tiene que ver con el respeto. Y que ello es más grande, porque el respeto entonces es que un hombre y un hombre pueden ser familia, una mujer y una mujer pueden ser familia, y un hombre y una mujer también pueden serlo. Esta desviación sexual que parece inocente a la vista, resulta ser la información más dañina que tenemos enfrente de nuestra sociedad. Un alumno tiene que aprender que ser hombre con hombre está bien. Por lo tanto, te están invitando a experimentar toda clase de experiencias sexuales negativas, destructivas y arrolladoras en tu vida. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender? Satanás vino a robar, a destruir y a matar. Ese es su propósito. Robar, escúchalo muy bien, robar, destruir y matar. Él quiere robarte tu vida, Él quiere destruir tu vida y Él quiere matarte y estar juntamente muerto con Él. Él ya tiene sentencia de muerte. Tú puedes tener esa misma sentencia si permites que eso pase. ¿Sabes? Esto es algo peligrosísimo, peligrosísimo, peligrosísimo. Y voy a regresar con Elías. Elías en Marcos 9, 11, 12 y 13. Voy para allá, Marcos 9, versos 11. Fíjate lo que nos dice acerca de este personaje. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas, en este caso los judíos, dedicados a las escrituras, se les llama escribas, que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Nuevamente vemos su propósito declarado. Y como está escrito, del Hijo del Hombre. Es decir, no va a restaurar lo que la gente ha destruido, sino restaurar lo que el Hijo del Hombre ha hecho. Que padezca mucho y que sea tenido en nada. Es decir, aquí está diciendo que Cristo va a padecer por nuestra culpa y que nadie lo va a valorar, ¿no? Y dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Entonces vamos a darnos cuenta de que Elías ya fue profetizado, pero también ya fue vivido. La gente pensaba o quería ponerlo en tropiezo a Juan diciéndole, ¿eres Elías? Cuando Elías claramente ya había venido y ya había hecho lo que tenía que hacer, ya había restaurado, ya había trabajado en pos de Cristo. Y si no tienes idea de quién es Elías, lee acerca de Elías. Elías es un personajazo bíblico. Es el Pablo del Antiguo Testamento y Pablo es del Nuevo Testamento, dos personajes verdaderamente amplios de conocerse. Y te voy a decir algo, Elías obraba genuinamente con poder y autoridad, era capaz de hacer llover fuego del cielo sin problemas. ¿Cómo es posible que no lo identificabas como Elías, el que había sido profetizado? Estaban poniéndole una trampa a Juan para que cayera y dijera, sí, soy Elías, sí, soy el profeta que Dios mandó. Choro, lo que quieres es destruir, ¿sale? El profeta está en Deuteronomio 18, 15, y no voy a irme mucho para allá, pero ahí está nombrado quién es el profeta. Están diciendo que ahí se está profetizando quién es, por qué va a venir y todo. El punto es que Juan te aclara, Nel, no soy ninguno de los dos que estás diciendo, ¿sale? La pregunta es, o sea, brother, tú eres un don nadie, literalmente es lo que están diciendo. A ver, yo soy judío, soy escribo y soy fariseo, soy lo que quieras, y tú eres un don nadie, brother, ¿qué te sientes, no? Y fíjate cómo lo tratan en Juan 1:23. Ahí empieza todo el problema con el bautista, ¿no? Vamos a Juan 1:23, donde nos quedamos, y fíjate lo que le dicen. A ver, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces ahí sí da su identidad. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ah, caray, dice, bueno, no quieren entender que no soy ninguno de los profetizados que ustedes mencionan, pero sí fui profetizado, señores. Y adivinen quién me profetizó, el mismísimo Elías. Entonces, fíjate el discernimiento y quiero ponerte aquí en cuenta esto.
El Espíritu Santo, cuando estás en medio de una batalla, de un conflicto que te quieren poner a prueba, el Espíritu Santo se encarga de recordar a tu mente aquello que tú ya sabes para que puedas obrar en poder y autoridad. Aquí Juan se está dando a entender diciendo: yo soy Juan, el que clama en el desierto. Y claro que clamaba en el desierto. Este brother no le gustaba estar en la ciudad y se iba al desierto y comía porquería y media, langosta, moho, no sé qué tanto, se vestía con unas prendas ahí bien chairas de algún animal raro, se ponía un mecate tipo el óigame no, era pandroso de primera, pero no le gustaba convivir mucho con la gente, y eso es algo que quizá debemos de aprenderle a Juan. Juan no es que le molestara a la gente, sino le molestaba lo que la gente era, y la gente era de este mundo y Juan no. Por lo tanto, no pasaba mucho tiempo en las cosas de este mundo y pasaba más tiempo en las cosas de Dios. ¿Cómo se pasa tiempo en las cosas de Dios? Juan se apartaba, como lo hacía Jesús, oraba, como lo hacía Jesús, tenía comunión con el Padre, como lo hacía Jesús, sabía cómo comportarse con Jesús, y esto es verdaderamente importante. ¿Sí me explicó? ¿Y quién lo profetizó? ¿En qué momento lo profetizó Isaías? Bueno, Isaías 43. Ahí te voy para allá. Isaías 43. Ahí fíjate cómo lo profetiza y dice así: voz que clama en el desierto y dice su propósito: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjate cómo todas las cosas que Dios fue diciendo en el inicio se fueron cumpliendo en el posterior. Quiero recordarte esto: algo que se profetizó que no se ha cumplido es la segunda venida, así que ten en cuenta que esto va a ocurrir, te guste o no te guste. Así como ocurrió que Juan apareciera y que clamara en el desierto y que justamente su propósito era enderezar el camino de aquellos que habían sido ya todos turbios. Ahora, quiero hacerte una pregunta rápida de Juan el Bautista. ¿Cómo te imaginas que era ser bautizado en el río Jordán? Yo me acuerdo que cuando era niño mi mamá me ponía unas películas así como del río Jordán, así un río bien padre, azul celeste, cristalino y así, ¿no? Y el desierto no era desierto, eran flores y pastos y se veía bien chido el lugar, ¿no? Yo hasta quería ir. Pues resulta que hoy en día, si tú quieres, puedes adquirir una visita directamente al río Jordán y conocerlo físicamente, pero déjame decirte que te vas a llevar una decepción asquerosa. El río Jordán es un riachuelo amarillo, muy amarillo, súper turbio y chiquito, de estrecho. Eh, no hay nada a la redonda, habrá piedritas por ahí, ni cactus crecen pues en ese desierto, está asqueroso y horrible. Pues déjame decirte que para arrepentirte y bautizarte en esa agüita sí necesitabas tener un buen valor. No estaba nada fácil realmente hacerle caso a Juan y decir: sí, Juan, no hay bronca, yo me bautizo en esta agua turbia y no importa lo que me venga encima. Ahí agarrabas hasta cólera, me cae. Pero bueno, como estabas haciendo un acto de obediencia, nunca se dijo que Juan mató a nadie por meterlo al agua puerca, ¿no? Aparte era agua con tierra, todos sobrevivimos a eso. Entonces Juan ya tiene su propósito, está diciendo: también fui profetizado y justamente estoy haciendo mi trabajo, que estoy enderezando el camino de aquellos que están perdidos. Y estoy preparando de esa manera el camino del Señor. Y yo seré quien diga quién es el Señor, básicamente, ¿no? Entonces, fíjate quiénes eran estos compas. Estos compas, dice, habían sido enviados, eran de los fariseos, judíos fariseos, gente de iglesia, gente de templo, ¿no? Es como decir Vaticano, del Vaticano, el Papa o los obispos o así. Fariseos era una profesión de la iglesia practicada por la gente. Entonces, ahí los tienes, estos eran los que habían sido enviados y estos eran los que le estaban preguntando cosas, y le preguntaron y le dijeron: a ver, ¿por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo ni el profeta? ¿Quién te da el derecho? Casi, a ver, perdedor sucho, aclárame tus intenciones aquí con mi pueblo, porque te estás pasando de lanza, ¿no? Y claramente lo estoy viendo. Bueno, pues resulta que Juan tenía un propósito muy importante, que era preparar el camino. Entonces, si Juan explica esto, dice: a ver, ¿por qué bautizas? Un fariseo lo que va a hacer con él es desmentirlo, preocuparse por aquellos que atentan en contra de la iglesia.
¿sale? Entonces, si tú atentas en contra de la iglesia, atentas en contra del mismo catolicismo, por ponerlo al día de hoy, ¿sale? Imagínate que levantes tu iglesia que le llames Huatzamaní, ¿no? Entonces, Huatzamaní, vas a ir a un lugar y vas a empezar a hablarle a la multitud y la multitud te va a creer. ¿Tú crees que eso no es peligroso en el Vaticano? Te van a cortar la cabeza y los pies, bro, si empiezas a hacer eso. Bueno, pues esto era lo que estaba haciendo Juan. La diferencia es que Juan obraba por medio del Espíritu y fue protegido durante todo su ministerio. Durante todo su ministerio, él fue protegido. Y entonces él dice, a ver, te voy a decir qué es lo que está pasando. El judío se bautiza desde pequeño como hoy el católico lo hace, de la misma manera, ¿vale? De que eres pequeño te presentan en la iglesia y en la iglesia te dan tu buena bañada y te dicen, ahí estás bautizado. Pero Juan reconoce una falla particular del bautismo, que es la decisión de hacerlo. La decisión de hacerlo es tan importante como el bautismo en sí mismo. Entonces, lo que está pasando es que Juan dice, a ver, señores, tienes que arrepentirte para poder bautizarte. ¿Cómo vas a hacer eso desde pequeño? En contexto, si tú no eras judío, pero querías ser del pueblo judío, podías practicar y ejercer cada uno de sus rituales, incluidos todos, desde cómo se comportan, cómo se manejan, los ritos y demás. Y lo que hacían era algo que se llamaba bautismo distintivo, se llamaba. ¿Qué significa el bautismo distintivo? Que te bautizaban para que no te faltara esa parte del ritual, pero tú sabías que no eras judío, sino eras convertido a judío. No eras judío puro porque venías del nacimiento, sino que eras adoptado judío. Y a esto se le llamaba proselito. El proselito era una persona que bautizaba en pos de judaísmo para que fueras completamente judío. Pero te voy a decir algo, le estaban preguntando entonces, a ver, ¿tú estás haciendo proselitos? O sea, ¿qué te pasa, bro? ¿Qué te sientes, no? Tú ni judío eres, básicamente, le dicen a Juan el Bautista. Pues déjame decirte que Juan el Bautista sí era judío y sí estaba haciendo proselitos, estaba tomando gente. La única diferencia de Juan es que le valía gorro si eras judío y te habías bautizado de niño. Podías volver a bautizarte en ese momento y Juan reconoce la verdad del arrepentimiento. Que aquí es lo importante. ¿Tú quieres bautizarte porque es un ritual o quieres bautizarte porque estás arrepentido de cómo te has portado con Dios? Juan reconoce esta importancia y entonces Juan bautizaba el arrepentimiento de las personas, es decir, mostraba públicamente una decisión personal y no al revés, no mostraba públicamente un acto de religiosidad, mostraba públicamente un acto de arrepentimiento. Y esta fue la diferencia del bautismo de Juan de ese momento al bautismo judaico y al bautismo católico del día de hoy. No importa, no estoy diciendo que sea malo, solo estoy diciendo que tiene que haber un acto de arrepentimiento para que sea genuino tu bautismo. ¿Me explico? Y no quiere decir que vas a ser más salvo o menos salvo. Quiero decirte que el bautismo tiene todo que ver con tu nivel de experiencia con Cristo. Si tú estás arrepentido de tus pecados, entonces ve y bautízate ya con este nivel de conciencia. Pero si tú todavía dices, no, yo no he pecado, yo soy perfecto, entonces no lo hagas, no tiene sentido haberlo hecho. Si tú crees que no lo necesitas, déjame decirte esto, todos los actos de obediencia a Dios son recompensados. Y no quiero decirte como Juan, víbora o maldito. Juan era bien perro para predicar. Yo quiero decirte que te amo. Y porque te amo, sé que te conviene lo que Dios te aconseja. ¿Sabes? Entonces, quiero decirte que Juan nos recomienda bautizarnos cuando sepamos que estamos arrepentidos. Así que si tú ya te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida a Cristo, procede al bautismo del Espíritu, que es ir y hacerlo público, tu decisión personal. El verso 26 dice, Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y aquí viene un punto bien importante. Juan bautizaba con agua y él sabía el representante del agua que era. El agua es pureza, te estaba llenando de pureza la vida. Recuerda que el agua ha sido nombrada como el Espíritu Santo, como la pureza misma
Él estaba bautizando para que fueras purificado de aquello que habías tenido mal en tu vida y que estabas arrastrando. Pero necesitas tener un segundo encuentro. ¿Y ese segundo encuentro en dónde está? En Jesús. Y dice, está ya, ahorita ya anda por aquí en medio de ustedes y ustedes ni siquiera lo reconocen. ¿Sabes? Juan era consciente de que él no era ni el Mesías, de que su responsabilidad no era limpiar a la gente para que limpiamente pudieras retomar el camino del Señor. Y el Señor iba a traer su propio camino a la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, cuando te dice yo bautizo con agua, Juan realmente estaba demostrando que en realidad no era una purificación ceremonial, que no era solo para gentiles, no era solo para judíos, era para el que decidiera estar arrepentido. Era una señal de aquellos que habían sido arrepentidos. Tú podías llegar y decir, he sido bautizado en agua por Juan porque me he arrepentido de mis pecados. ¿Sí me explico? No pienses que realmente estaba cometiendo un prosélito, un acto religioso judaico. Estaba haciendo un acto genuino cristiano, o bueno, de Cristo, preparando el camino de la pureza de Dios. ¿Sí me explico? Él quería que tú y yo guardáramos la ley de Cristo, pero en nuestro corazón, no en nuestras actitudes. Quiero mostrarte la diferencia. Yo he visto hijos que se portan genuinamente con los padres de manera maravillosa. O sea, wow, qué ejemplo de niño es este. Pero resulta que en su vida, con los amigos, con las chicas, con la fiesta, con otros entornos, se portan barbajanes, despreciables. Levanto la mano, yo era uno de ellos. Digo, a veces no me portaba también con mis papás, pero sí era un barbaján y sí era mucho más despreciable en la afuera que en mi casa. Es decir, yo a mi casa llegaba a dar una apariencia de que no era tan malo, pero afuera realmente era algo muy despreciable, traté muy mal a la gente, hice muchas cosas bárbaras y justamente estaba hablando de esto, de qué sirve que en mi casa pareciera más o menos bueno cuando en realidad en la calle yo era un asco de persona. Lo que Juan estaba diciendo es, a ver, no me importa que hayas hecho lo que hayas hecho, arrepiéntete ahorita y sé lo mismo adentro que afuera. Si me explico, cuando Él te dice, en medio de vosotros está uno que no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, está explicando que Él no es el centro de su trabajo, que Él está trabajando para alguien. Y el trabajo de Juan era claro, preparar el camino del Señor. Si tú crees que esto no es importante, Juan juntaba multitudes que le seguían y decían, no, es que Juan es Jesús. Aunque Juan decía, yo no soy Jesús, había quien decía, Juan es Jesús. Está cañón el brother. Y dijo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar su calzado. El Juan mismo se está presentando en una postura de humildad. Y déjame decirte esto, yo he conocido gente que porque está en Cristo presenta una postura de soberbia. Sienten que son mejores personas que otras. Y Juan nos está revelando la verdad completa y correcta de nuestra postura en Cristo. Dice, a ver, yo no soy digno ni siquiera de tocar el suela del zapato del Señor. Te está hablando de su nivel de humildad delante de Dios. Yo te invito a hacer esto y nunca practicar de ninguna manera el rechazo de la gente. Te invito a hacer esto. Alguna vez a meditar en que si alguna vez le has dicho a alguien, es que tú sí estás bien fregado, es que tú sí eres un asco de persona, es que tú sí eres bien malo y yo no tanto. Cuando tú sientas en tu corazón que eso está pasando, reprende ese sentimiento, porque es un sentimiento soberbio y de superioridad. Cuando realmente debería de dolerte el corazón porque simple y sencillamente no se le ha revelado la verdad en su vida. Debes de actuar desde la humildad y no puedes actuar desde la soberbia. A mí me ha tocado esto, no importa qué nivel pastoral tengas o qué, esto puede suceder en cualquier nivel. Cuando tú oyes un pastor que dice, es que yo ya soy genuino, yo ya soy genial, todos los demás son pecadores, arrepiéntete. Ten cuidado porque ese pastor puede estar hablando desde la soberbia. ¿Cómo puede ser perfecto? Todos somos perfectibles, todos podemos avanzar en la línea de Jesús, pero nadie es perfecto y eso Dios lo sabe y constantemente nos dice en su palabra, recordemos los unos a los otros
al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Recordémonos los unos a los otros porque se nos olvida quién es Dios y necesitamos constantemente que nos lo recuerden. Así que yo te digo esto, cuando Juan te dice, este es el que viene en mí, yo soy digno de desatar, Juan va a presentar de una manera gloriosa a Cristo. Va a presentarlo como aquel que ni siquiera es digno de desatar las sandalias. Y nada más para que tengas algo de contexto, déjame decirte qué significaba en este momento que era desatar la correa del calzado. Antes de que fuera el lavado de los pies, la tarea del esclavo más inferior de la casa, o sea, tú podías tener 10 esclavos, pero el que tú consideraras el menos importante, ese tenía la tarea de desatar las sandalias. Era la actividad más denigrante, por así decirlo. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Cuál es la actividad más denigrante? Le pongo muchas comillas, no sé, destapar drenajes, ¿no? Porque es meterte con suciedad y lo que quieras. Bueno, en este momento la actividad más denigrante del esclavo menos preciado era desatar las sandalias. Imagínate entre los rabís y entre estos discípulos, hay una relación de maestro, de estudiante, y piensa que los rabís en este momento, si tú querías ser parte de la iglesia, te maltrataban. O sea, te podían inclusive torturar físicamente y tener abusos físicos contigo y tú debías de soportar si querías obtener algo de ellos. Entonces, el mínimo atención o lo más denigrante que le podían hacer a alguien es, a ver, cállate y empiezan a desatar los zapatos. Básicamente es decir, Juan está diciendo, yo no puedo hacer la actividad más denigrante de mi Dios, porque no soy digno de hacerlo. Ojalá pudiera ser la actividad más denigrante. Fíjate el nivel y la capacidad de humildad que está presentando Juan en este momento. Y esta es la postura, y déjame decirte esto. Cuando Él te dice, viene uno en pos de mí, que es más grande que yo y que es desde antes de que yo, está hablando de Jesús, del verbo mismo. Él ya existía, siempre ha existido, pero se va a hacer carne y ya está aquí. ¿Tú cómo estás hablando de Dios hoy? ¿Estás hablando de tu Dios con vergüenza? Te voy a contar un chiste para que se te aligere la noche y ya estamos cerrando la sesión. Hay una anécdota que cuenta un niño que dice, oiga, pastor, ¿puede orar por mí? Me voy de campamento, ¿no? Es un niño chiquito, como de 10 años. Y le dice, sí, hijo, ¿cómo no? Pues con todo gusto. Vamos a orar. ¿Para qué quieres que ore por ti? Es que me voy de campamento y pues quisiera que orara por mí. Vale, pues, y se ponen a orar, ¿no? Regresa a los 5 días el niño con el pastor y el pastor obviamente lo ve y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en el campamento? ¿Te sirvió la oración? Le dice, no, hombre, pastor, una super bendición que me dio, que todos mis compañeros no se enteraron que yo era cristiano y regresé sano y salvo. Entonces, realmente no estaba buscando la oración del pastor, estaba buscando encubrir su cristianismo. Y esta representación me da mucho risa porque me ha tocado ver compas que me contaron una anécdota, un amigo que 9 años y le dijo, bueno, está bien, que Dios te bendiga, a una compañera de trabajo, y la compañera de trabajo se le quedó viendo y le dijo, ¿eres cristiano? 9 años de trabajo en relación y era la primera vez que detonaba un índice de que pudiera ser cristiano. A esto voy. ¿Tú realmente te avergüenzas hoy de Dios? ¿Puedes decir abiertamente creo en Dios? ¿O te avergüenza? Te da penita. Te da penita la confrontación. Es normal, déjame decirte que si te pasa es normal, pero tienes que sobrepasar eso. Imagínate que tú estés en el estrado de los pies de Cristo, vas en contra del juez que es Dios Padre, y a Jesús le dé penita hablar de ti porque tú te avergonzaste de él. ¿No quieres tú que Jesús hable de ti? Pues entonces no tengas pena tú de hablar de él. Tu recompensa es grande, créeme. Cuando más lo pienses, más vas a darte cuenta que tu recompensa en Cristo es grande, gigantesca, hermosa. Pero necesitas estar valiente. Necesitas enfrentarte a la confusión. Puede ser que alguien te diga, no, estás equivocado. Tú no puedes creer en Cristo. Cristo no existe. O peor aún, lo que tú me dices está mal.
O peor aún, no confrontarte con nadie porque no hablas de Dios. Déjame decirte que cuando vas en pos de Cristo, no hay nada más rico que no entrar en pelea ni discusión, solamente presentarlo como lo que es, el genuino Salvador del mundo, que te salvó a ti, que me salvó a mí y que quiere salvación para todos. Y si realmente amas a la persona que está a tu derecha y la persona que está a tu izquierda, vas a ir a hablar en pos de él. No importa si eres tú quien siembras, si cosechas o inclusive si regaste. Lo que sí te digo es que el fruto le pertenece a Dios. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es orar para que esto suceda. ¿Vale? No te calles. Alaba a tu Dios y seamos como Juan. Vivamos desde la humildad y sepamos quién es nuestro Dios. Conozcamos nuestro propósito y ejercitémoslo como nadie lo ha hecho. Sorprendamos al mundo con lo que tenemos que dar. Así como Juan era un mendigo y pandroso y tenía multitudes que lo seguían por el nivel de autoridad espiritual que tenía, así puedes ser tú, una persona llena de la autoridad de Dios, capacitada para hablar de él. Señor, bendice este tiempo, Señor. Bendice a cada una de estas personas y hazlas conforme a tu imagen y semejanza, Señor. Y que aprendamos hoy algo de Juan, Señor. ¿Cómo se maneja con ese nivel de humildad, Padre? ¿Cómo no está conforme con el mundo, Señor, sino que tiene puesta su mirada en el cielo y sabe y reconoce quién eres tú, Señor? Ni siquiera se sentía digno de desatar tus sandalias, Señor. Queremos sentirnos de esa manera contigo, Señor. Queremos encontrarnos con un Dios gigantesco, Señor. Un Dios santo, quien realmente hizo lo imposible y con quien estamos agradecidos, porque sin ti nada somos, Señor. Gracias por tu poder, por tu salvación y porque mejoras nuestras vidas al conocerte cada día. Agradecemos este tiempo, Señor, y nos ponemos esta semana en tus manos. Bendice, prospera y nunca te apartes, Señor, de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a despedir esta reunión dando una alabanza. ¿Qué les parece? ¿Vale? Vamos a darle con tocho. Y acuérdate que alabar se vale hacer de todo, porque a Dios le gusta un corazón alegre. No entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siento pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo hice todo por mí, mi Jesús, diste tu vida, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí.
Nos amó. Estaba fuerte. Te damos todo por nosotros. Damos gracias. Levante sus manos y cante. Tu amor. Santo, sobrenatural. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque esta noche pudimos disfrutar una noche más, Señor, en tu nombre y en tu espíritu. Gracias por eso, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo, mi gente. Pues aquí estamos para servirles. Ya pueden abrir todo su micrófono, creo, habrá que ver. Ya lo pueden abrir. Ya pueden saludarnos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Buenas Hola, hola. noches. Hola que viene, hola que va, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están?